En el aeropuerto de Nueva York, la estudiante Chloe llama a su madre Irene para decirle que ha vuelto a casa y se entera de que la fiesta de cumpleaños de su padre ha sido cancelada porque lo llamaron de repente al trabajo, ya que su padre es piloto. Chloe decide quedarse en el aeropuerto para buscarlo. Mientras tanto, el periodista de televisión Cameron es abordado por una señora cristiana que intenta convencerlo de aceptar a Jesús en su vida, argumentando que todas las tragedias que ve cada día durante su trabajo pueden explicarse en la Biblia. Chloe la interrumpe para decirle que Dios está castigando a gente inocente por pecados del pasado y que trabajar de maneras misteriosas no es una excusa. La señora se va y Cameron agradece a Chloe por ayudarlo. Entonces Chloe explica que su madre también es una fanática religiosa. En el estacionamiento, Rayford, el padre de Chloe, se quita el anillo antes de encontrarse con la azafata Hattie. Cuando entran al aeropuerto, Rayford ve a Chloe y corre a abrazarla. Chloe no está contenta porque ha notado que estaba coqueteando con la azafata y lo reprende, ya que sus padres han tenido problemas en su relación desde hace tiempo. Rayford explica que se casaron muy jóvenes y que las personas cambian mucho con los años. Desde que Irene se volvió fanática religiosa, se volvió imposible vivir con ella. Notando que su padre no lleva el anillo, Chloe sospecha que aceptó el trabajo de hoy para estar con Hattie. Rayford niega la observación y le da las llaves del auto antes de irse. Después, Chloe acepta tomar un café con Cameron y discuten lo loca que está la gente que agradece a Dios por las tragedias. Su conversación es interrumpida cuando un empleado les entrega 2 boletos P2 a Londres para que se los dé a su padre, quien tardó 2 semanas en conseguirlos. Esto demuestra que había planeado el viaje con anticipación y no fue una llamada de emergencia. Chloe está frustrada por los boletos y le pide a Cameron que los entregue. Mientras Cameron y Rayford suben al avión, Chloe va al auto de su padre y encuentra su anillo de bodas. Regresa a casa y tras saludar a su hermano Remy, se sienta a hablar con su madre. Al principio, la conversación es amigable, pero cuando Chloe menciona el incidente en el aeropuerto, las cosas se tensan. Irene empieza a predicar y Chloe se enoja, así que se va. Necesitando distraerse, Chloe termina en el centro comercial con Remy, quien está preocupado por sus padres. Pero Chloe está segura de que todo estará bien y se abrazan. De repente, hay un destello de luz y Chloe se encuentra abrazando la ropa de Remy porque él ya no está. A su alrededor, las personas descubren que sus seres queridos han desaparecido mientras cunde el pánico. Un auto sin conductor choca contra el centro comercial. Chloe echa un vistazo adentro y encuentra a una persona muerta en el asiento del pasajero. Pronto la gente empieza a aprovechar la situación para saquear las tiendas y las pertenencias de los desaparecidos. Afuera, un enorme embotellamiento ha bloqueado las calles. En el vuelo de Rayford, algunos pasajeros tratan de entablar conversación amistosa, pero otros no quieren ser molestados. Cuando el avión vuela sin problemas, Rayford sale discretamente de la cabina para encontrarse con Hattie y mostrarle los boletos que Cameron le dio. De repente, el avión empieza a temblar. Se descubre que algunos pasajeros han desaparecido. La gente entra en pánico mientras el avión pierde altitud. Rayford corre de regreso a la cabina y descubre que su copiloto ha desaparecido. De inmediato, toma los controles para estabilizar el avión. Cameron empieza a grabar todo mientras la gente pierde la cabeza y golpean la puerta de la cabina pidiendo ver al capitán. Hattie no logra calmarlos y Cameron trata de ayudarla, sin éxito. Al ver todo esto en las cámaras, Rayford aumenta la presión en la cabina y las máscaras de oxígeno bajan. Los pasajeros tienen problemas para respirar y no tienen más remedio que regresar a sus asientos y usar las máscaras. Rayford intenta pedir ayuda por radio, pero no hay respuesta. Su teléfono no funciona. Una vez que todos se calman, Rayford devuelve la presión a la normalidad y va a hablar con los pasajeros usando su voz autoritaria para que permanezcan en sus asientos, recordándoles que el pánico es su peor enemigo en ese momento. Les dice que deben mantener la compostura hasta que tengan más información. Después, Hattie se da cuenta de que también su compañera azafata ha desaparecido y corre a la cabina para buscar consuelo con Rayford, ya que está teniendo un colapso emocional. Mientras todos se levantan, Cameron vuelve a grabar y entrevistar a los pasajeros. Nadie ha visto nada raro y la desaparición ocurrió de forma instantánea, dejando solo ropa y objetos personales. Una mujer en pánico corre al baño para consumir un poco de droga y regresa a su asiento diciendo que sabe que esto no es real. Cameron le dice que debería dormir, notando que escribió "no es real" en su mano. Un hombre musulmán piensa que deberían rezar, pero otro pasajero discute con él porque tienen dioses diferentes y no pueden compartir sus oraciones. Antes de que la situación empeore, Rayford anuncia que volverán a Nueva York. En el centro comercial, Chloe logra abrirse paso entre la multitud tras muchos empujones y peleas. Corre hacia el estacionamiento para seguir buscando a Remy, pero debe huir cuando un pequeño avión se estrella de repente y destruye el auto de Rayford. Chloe no tiene otra opción que empezar a caminar. Cuando 2 motociclistas pasan, roban la bolsa de su hermano. En ese momento, ocurre un accidente en el puente y un autobús escolar cae al río. Chloe corre a ayudar a los pasajeros, pero descubre que el autobús está vacío. Pronto llega a la ciudad y trata de llamar a casa, pero nadie contesta. Los autos se estrellan por todas partes y una ambulancia recoge a los heridos.
Chloe corre hacia la ambulancia pensando que Remy podría ser una de las víctimas, pero la policía la retiene. Mientras Chloe sigue caminando por la ciudad, las puertas de vidrio de una joyería explotan y un ladrón muerto es lanzado afuera. El empleado de la tienda sale con un arma y apunta a Chloe hasta que ella huye. Pronto llega al hospital, donde ve un cartel que dice «El fin ha llegado». Al mirar las noticias, descubre que las desapariciones han ocurrido en todo el país y que el caos se está extendiendo rápidamente. El hospital está lleno de personas desesperadas que buscan a sus seres queridos y Chloe ni siquiera puede acercarse a la entrada. Decide dar la vuelta por la parte trasera y rompe una puerta de vidrio para entrar. Esquivando a decenas de personas en los pasillos, logra llegar a una sala y descubre que todos los recién nacidos han desaparecido. Mientras revisa las habitaciones, una madre aparece detrás de ella y le dice que han desaparecido los niños de todas las edades, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Rayford ve un avión que vuela en la misma ruta e intenta contactar al piloto, pero no hay respuesta. Se da cuenta de que ese otro avión no tiene pilotos, aunque hay algunos pasajeros. Hattie corre a decirle a los pasajeros que se quiten los cinturones de seguridad, mientras Rayford maniobra su avión para evitar un choque. Logra inclinarlo lo suficiente y el choque se evita, pero el ala del avión de Rayford golpea al otro avión al salir. Cameron mira por la ventana y ve que el otro avión se estrella en llamas. Un pasajero aprovecha la distracción para revisar la bolsa del hombre musulmán, pensando que tiene una bomba, pero solo encuentra un cepillo de dientes eléctrico. Otro hombre comenta que la humanidad no tiene la tecnología para hacer eso y piensa que las personas desaparecidas fueron secuestradas por extraterrestres. Pocos minutos después, los pasajeros llaman a Hattie para mostrarle algo raro en el ala. Ella le toma una foto a Cameron y la lleva a Rayford, quien concluye que el ala está apenas colgando y será difícil aterrizar. El piloto automático no funciona y Rayford no puede dejar la cabina, así que manda a Cameron a revisar si algo sale del ala. Cameron lo hace y confirma que el avión está perdiendo combustible. Otro pasajero se da cuenta y empieza a entrar en pánico, mientras una mujer grita que quiere volver al lugar donde desapareció su hijo. De pronto, el ala prende fuego y el avión comienza a temblar más. Hattie y Cameron le recuerdan a todos que deben mantener la calma para no empeorar la situación. Cameron actualiza a Rayford, quien dice que lo único que puede hacer es intentar llegar a Nueva York antes de quedarse sin combustible. Finalmente, el fuego se apaga solo, pero han perdido tanto combustible que deberán empezar a descender antes de lo planeado. Cuando Chloe regresa a su barrio, encuentra a muchas personas de luto por la pérdida de sus seres queridos. Chloe corre a su casa y se conmociona al encontrarla vacía. Su madre está en la ducha y el teléfono solo tiene estática en la contestadora. Cuando Chloe encuentra la Biblia de Irene, la arroja con furia por la ventana. Luego va a ver al pastor local, quien le dice que esto es el rapto y que los desaparecidos han ido al cielo. Le explica que aunque pasó años predicando, nunca creyó de verdad en las palabras. Dios se llevó a todos los niños y creyentes para protegerlos de los tiempos oscuros que vienen. Chloe se enfurece aún más y grita al pastor antes de irse. En el avión, Rayford revisa las cosas de su copiloto y encuentra un reloj con la inscripción Juan 3:16, un pasaje de la Biblia que dice que quien cree en Dios tendrá vida eterna. También encuentra las cosas de la otra azafata y un cuaderno con estudios bíblicos. Rayford concluye que esto es el rapto y le dice a Hattie que su esposa siempre lo supo. Hattie se ríe de él y se va enfurecida. En la cabina, una mujer se vuelve loca y saca un arma, exigiendo que le digan la verdad porque cree que fueron enviados por su marido para llevarse a su hija. Mientras Cameron intenta calmarla, otra pasajera drogadicta cuenta que estudió en una escuela religiosa y que esto coincide con la descripción del rapto, así que cree que los desaparecidos fueron al cielo. La madre dice que no puede vivir sin su hija y que está pensando en suicidarse. Cameron logra convencerla de que no lo haga y le quita el arma. Poco después, Rayford finalmente recibe respuesta en la radio y se entera de que la desaparición ocurrió en todo el mundo. La radio dice que el aeropuerto está lleno de aviones estrellados y que es imposible aterrizar allí, así que Rayford deberá ir tierra adentro. Antes de que pueda preguntar más, la radio deja de funcionar. Como Cameron tiene un teléfono satélite por ser reportero, Rayford le pide que llame a Chloe. Cameron dice que ha intentado todo el día sin éxito y le muestra la triste nota que Chloe dejó en la bolsa de los boletos. Rayford le dice que quiere disculparse con su hija y admite que nunca fue culpa de su esposa que su relación fallara, sino suya por alejarse cada vez que Irene hablaba de Dios. Mientras tanto, una Chloe deprimida sube a un puente y, tras mirar el paisaje unos segundos, se disculpa con su madre por cómo la trató antes. Cuando está por saltar, la llamada de Cameron por fin entra y logra hablar con Rayford. Se dicen que se quieren y están de acuerdo en que Irene tenía razón. Rayford explica que no está seguro de encontrar un lugar para aterrizar el avión, pero antes de poder decir más, la llamada se corta. Saber que su padre está vivo es suficiente para que Chloe baje y vuelva corriendo a la ciudad. Al mismo tiempo, Rayford informa a los pasajeros de sus bajas probabilidades de sobrevivir y les pide que empiecen a rezar mientras el avión empieza a descender en picada.
Chloe llega a un sitio de construcción y sube a un camión para empujar todos los objetos y despejar el área. Intenta llamar a Cameron y afortunadamente la señal vuelve. Así puede decirle a su padre que ha encontrado un lugar donde aterrizar. El sistema de guía del avión no funciona, así que Cameron le pide a Chloe que abra la aplicación de la brújula y le dé las coordenadas antes de que la llamada vuelva a cortarse. Cameron introduce las coordenadas en su teléfono que Rayford usa como guía para pilotar el avión en la dirección correcta. Sin embargo, sigue siendo muy oscuro para ver el punto exacto. Como si no fuera suficiente, el avión se está quedando sin combustible. En ese momento, Chloe logra reconectar los teléfonos y Rayford le pide una gran luz, ya que el camión no es suficiente. Hay algunos contenedores de gasolina cerca, así que Chloe los cubre de combustible y lanza un encendedor, creando una enorme explosión. Las llamas son vistas por Rayford, quien comienza a descender en esa dirección. Chloe vuelve a subirse al camión e intenta salir, pero está tan distraída por el fuego que termina chocando. El avión golpea algunos cables mientras desciende, causando algunos sacudones. Pronto llega al suelo y se inclina porque las ruedas traseras no salieron. La cola y un ala se arrastran por la tierra, pero Rayford logra poner el avión en posición vertical justo a tiempo para evitar a Chloe en el camión. El avión se desliza unos kilómetros más, golpeando cosas por el camino, pero se detiene antes de golpear un enorme tanque de gas. Afortunadamente, todos están a salvo, aunque el fuego iniciado por Chloe explota de nuevo y activa la rampa inflable. Todos pueden finalmente abandonar el avión. Chloe corre a abrazar a Cameron y Rayford, quien admite que nunca debería haberse ido. Le regala el anillo de boda suyo y de su madre antes de que todos se giren a ver la ciudad en la distancia, notando todos los incendios. Cameron dice que es el fin del mundo, pero Chloe piensa que es solo el comienzo. Hasta aquí este resumen. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Eso me ayudaría mucho. Hasta el próximo resumen.